Me llamo Ernesto Valdés Romero, tengo 80 años y vivo en Puebla, México. Durante más de 4 décadas he cargado un secreto que me robó muchas noches de sueño y que hoy pesa más que nunca sobre mi conciencia. No fue algo que escuché por casualidad ni un rumor pasajero, fue algo que vi con mis propios ojos dentro de la iglesia a la que entregué gran parte de mi vida. Guardé silencio por miedo, por respeto, por no destruir aquello que creía sagrado, pero el tiempo me enseñó que hay silencios que no protegen la fe, solo protegen la mentira. Hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que callar también fue una decisión, y quizá el mayor error de mi vida. Lo que ocurrió entonces sigue vivo en mi memoria, como si hubiera pasado ayer, y sé que antes de partir debo contar la verdad, porque hay secretos que envejecen contigo, y otros que te persiguen hasta que decides soltarlos. Escribe tu ciudad y país para que sepa hasta dónde llega mi voz y pueda mandarte un abrazo. Deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un testimonio, es una verdad que esperó 40 años para salir a la luz. Nunca fui alguien importante, nunca fui de los que suben al altar, ni de los que predican con voz firme y traje elegante. Nunca quise aplausos, ni cargos, ni títulos. Lo mío siempre fue lo simple, lo que casi nadie ve, pero que también mantiene viva una congregación, barrer antes de que lleguen los hermanos, abrir el templo antes del primer canto, revisar que las bancas estén limpias, que el baño esté en orden, que la mesa de la Santa Cena esté con el mantel bien estirado. Era ese tipo de servidor, el que llega primero y se va al final, el que todos conocen, pero pocos miran realmente. Mi nombre es Ernesto Valdés Romero, tengo 80 años y durante más de 5 décadas fui eso, el siervo silencioso. Me confiaban las llaves del templo, el acceso a los cuartos donde se guardaban los instrumentos, las llaves del viejo ropero donde estaban las batas del coro. Nunca pensé que ese lugar, donde tantos lloraron de rodillas, se volvería para mí un pozo de contradicciones. Entré a la iglesia siendo joven, lleno de fervor, creyendo con todo mi corazón que allí encontraría un refugio para toda la vida, y por muchos años lo fue. Hice amigos, me sentí útil, me sentí necesario. Cada vez que me llamaban hermano Ernesto con respeto, con cariño, con ese reconocimiento silencioso que se da a los que están siempre ahí. Eusorria por dentro, porque sentía que mina vida, tina valor. Nunca quise ser pastor, nunca quise enseñar en la escuela dominical. Mi lugar estaba entre bastidores. Se trataba de cambiar bombillas antes del servicio vespertino, reemplazar bancos desgastados, prestar mi vieja escalera para que otros pudieran predicar con un micrófono que funcionara. Y todo esto, lo hice con alegría. Yo no buscaba errores, solo quería servir a Dios. Esa frase me ha acompañado hasta el día de hoy, porque es verdad, pero también es la clave de lo que me mantuvo cautivo durante tanto tiempo. Verás, cuando uno solo quiere servir, muchas veces se acostumbra a no mirar demasiado. Uno aprende a pensar que su trabajo no es preguntar. ¿Qué si algo parece raro? Lo mejor es orar y seguir adelante. ¿Qué si un líder dice algo que no entiendes? Debes confiar. ¿Qué si ves lágrimas? No preguntes. Solo limpia el piso después. Durante muchos años, esa fue mi forma de vivir la fe. Creía que era obediencia, creía que era humildad. Y sí, en parte lo era, pero también era miedo, miedo a romper lo que me hacía sentir parte de algo, miedo a ver más de la cuenta y perder ese lugar silencioso pero seguro que había construido con tanto esmero. Todos confiaban en mí. Si algo se perdía, venían a mí. Si alguien necesitaba entrar en horarios raros, me llamaban. Si había que abrir temprano para una velada especial, yo estaba. Si llovía, yo me quedaba hasta tarde para asegurar que el agua no entrara. Yo era ese tipo de servidor, el que no aparece en las fotos, pero siempre está detrás de la cortina, y así acumulé años de rutina, de cuidado, de celo. Vi crecer a los niños en el templo, vi celebrar bodas, también sexta funerales. Canté himnos antiguos, serví café en las reuniones. Nunca lo cuestioné, porque él creía que servir a Dios era simplemente eso, hazlo con amor.
y permanece en silencio con fe, hasta que un día, lo que sexta ya no me permitió seguir fingiendo. Pero antes de ese día, que contaré más adelante, lo que quiero que entiendas es que no soy un enemigo de la Iglesia, no soy alguien que se alejó por capricho, no vengo a destruir nada, solo vengo a contar la verdad desde el único lugar que conozco, mi propia experiencia, porque el silencio que guardé no fue por odio, fue por miedo, y la historia que hoy me atrevo a revelar no es para señalar con el dedo, sino para mostrar que incluso los más humildes, los más discretos, los más silenciosos, también ven, también sienten, también cargan con cosas que nadie imagina. Yo era ese servidor que todos saludaban con respeto, a veces, con afecto sincero, otras veces, como quien saluda a un mueble que siempre está ahí. Nunca fui el centro de nada, pero mi presencia era constante. Hermano Ernesto, ¿usted ya abrió la capilla? ¿Puede ayudarnos a mover esta mesa? ¿Tiene usted la llave del salón pequeño? ¿Dónde está el cable de sonido? ¿Puede limpiar antes del evento? Y siempre decía que sí, porque servir era mi forma de adorar. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera quienes me pedían ayuda, con tanto cariño, era que detrás de mi lealtad, había una herida que iba creciendo, un secreto guardado por más de 40 años, algo que vi, algo grabado como una mancha en el altar que ayudé a pulir, y aún así, me quedé allí, seguí sirviendo, seguí sonriendo, él seguía fingiendo que no llevaba nada, hasta que llegó el momento de decir, simplemente es, porque la lealtad que me enseñaron era ciega, y Dios nunca me pidió que fuera ciego, me estaba pidiendo la verdad. Hoy, al mirar atrás, no me veo como una víctima, ni como un héroe, me veo como un hombre común, un hermano, un siervo, un hombre que solo quería ayudar, y que terminó cargando con un peso que no era suyo, un peso que hoy, por fin, empieza a levantarse. Y si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra, quiero que sepas, quizás tu historia sea similar a la mía, quizás tú también hayas visto algo, quizás tú también guardes silencio por respeto, miedo o lealtad, pero el silencio también cansa, y llega un momento en que servir en silencio ya no es adoración, es omisión. Hubo una época en la que todo parecía limpio, puro, verdadero, una época en la que la iglesia era, para mí, el lugar más seguro del mundo, el templo con sus puertas abiertas, el sonido de los himnos resonando entre las paredes sencillas, el aroma a madera encerada mezclado con café recién hecho. Fue allí donde encontré descanso para mi alma, fue allí donde, incluso cansado del mundo, me sentí en casa. Las reuniones estaban abarrotadas, hermanos, con manos callosas, mujeres con vestidos sencillos y ojos llenos de fe, jóvenes alzando las manos con esperanza, ancianos rezando en silencio con lágrimas en los ojos. No importaba quién fuera el predicador, no importaba si las luces funcionaban o si el micrófono fallaba, lo que nos unía a todos era la fe, y en aquel entonces, creía que era intocable. Recuerdo los domingos cuando llegábamos temprano a acomodar las sillas, todo se hacía con cuidado, con amor. Había una verdadera reverencia, no impuesta. Leíamos la Biblia como si escucháramos una carta del cielo. Los coros cantaban sin afinación profesional, pero con una devoción que hacía vibrar el corazón. Y cuando orábamos todos juntos, algo sucedía. Había silencio, había lágrimas, había fe. Me encantó esa época. Era como si estuviéramos todos bajo un mismo techo, protegidos por algo más grande. Las vigilias, los círculos de oración, los estudios a la luz de las velas porque se fue la luz, y nadie se fue por eso, los abrazos. Después del amén, las visitas a las casas de nuestros hermanos y hermanas, los almuerzos compartidos, incluso cuando había poca comida. Eso era la iglesia para mí. Y los líderes, en aquel entonces, los veía como hombres escogidos por Dios, hombres con defectos, sí, pero sinceros, hombres que sudaban en el altar, que oraban por los enfermos, que llamaban a nuestra puerta con una palabra de consuelo. Nunca pensé en cuestionar sus decisiones, confié en ellos, les di mi obediencia, mi tiempo, mi presencia, y no me arrepentí, porque todo parecía correcto, justo, en armonía con el cielo.
Pero con el tiempo, los colores comenzaron a cambiar, y yo, tan acostumbrada a limpiar el polvo de las ventanas, empecé a notar que la suciedad se acumulaba en los rincones que nadie más miraba. Al principio, solo eran impresiones vagas, una mirada de reojo, un tono más duro de un líder que antes había sido amable, la forma en que ciertas personas empezaron a desaparecer de las reuniones sin dar explicaciones, y nadie preguntó. Intenté ignorarlo, me dije, todo está en mi cabeza, lo importante es que Dios está aquí, pero las señales se hacían cada vez más claras. Comenzaron a aparecer divisiones sutiles. Quienes antes se sentaban juntos, ahora ocupaban filas diferentes. El grupo de oración se convirtió en un espacio exclusivo. Las decisiones ya no se anunciaban en el servicio, simplemente se presentaban como hechos consumados. Y si alguien preguntaba, decían que era un asunto espiritual. La predicación también cambió. Antes, el enfoque se centraba en el amor, el perdón, la entrega y la esperanza. Ahora, palabras como autoridad, sumisión, reprimenda y cobertura espiritual empezaron a aparecer con más frecuencia. Se hablaba más del hombre de Dios que de Dios mismo, más de reglas que de gracia, y lo que me rompió por dentro fue que, aún así, muchos continuaron aplaudiendo, decían amén a todo, pensaban que era solo el crecimiento natural de la obra. Pero yo ya no sentía la misma paz, y eso me dolía, porque quería creer que todo era como antes, quería convencerme de que exageraba, pero el templo ya no me abrazó de la misma manera. Un día, llegué temprano a limpiar el pasillo, como siempre. Al abrir una de las habitaciones más pequeñas, noté algo diferente. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba apenas entreabierta, y dentro, había más que trapos de limpieza, había papeles, había notas de conversaciones, había nombres de hermanos y hermanas marcados de maneras que no entendí. Cerré la puerta, no toqué nada, pero la inquietud me acompañó durante todo el servicio. El otro día, oí gritos ahogados provenientes de la oficina pastoral. Era una monja, salió con los ojos rojos y la cabeza gacha. Dijeron que era consejería, pero mi alma sabía que eso no era preocupación, era opresión, y una vez más, me quedé callado, me convencí de que no era asunto mío, me escudé en la vieja excusa, Dios sabe lo que hace, pero Dios también me dio ojos, y oídos, y una conciencia, y en aquel entonces, las señales de advertencia se multiplicaban. Hermanos que una vez ocuparon un lugar desaparecieron repentinamente. Jóvenes que querían servir fueron desanimados por no estar listos. Hermanas que pedían explicaciones fueron tachadas de rebeldes. La comunión se convirtió en vigilancia, el abrazo se convirtió en jerarquía, y el altar se convirtió en un trono. Y aún así, seguí sirviendo, porque había un conflicto dentro de mí, que no sabía cómo resolver. Una parte de mí quería hablar, otra parte decía, espera, quizás sea solo una fase, quizás te estás equivocando, pero la inquietud creció, y con ella, la certeza de que, aquellos años dorados, estaban empezando a ser cosa del pasado. Sí, hubo un tiempo en que todo parecía limpio y sagrado, y quizá era real, sí, quizá Dios verdaderamente habitaba entre nosotros con alegría, pero poco a poco, su nombre estaba siendo utilizado para proteger estructuras humanas, y ese lugar, de paz, se convirtió en un lugar de miedo para muchos. Hoy, al mirar atrás, no niego los buenos momentos, existieron, me sostuvieron durante mucho tiempo, pero sería deshonesto fingir que no vi el cambio, sería injusto para quienes sufrieron decir que todo era perfecto, porque no lo fue, y por eso estoy aquí, decir que incluso los años más hermosos pueden esconder grietas, que no todo lo que brilla es oro, que no toda reverencia es sincera, y que a veces, el silencio de quienes sirven, permite que la oscuridad se instale donde antes solo había luz. Hay días que parecen normales, hasta que se convierten en un punto de inflexión, y ese día, que comenzó con una simple tarea rutinaria, quedó grabado en mi memoria como una herida silenciosa. No sabía, al despertar esa mañana, que regresaría a casa cargando con un secreto que me acompañaría durante más de 40 años, un secreto que moldearía mi fe,
mi conciencia, y mi silencio. Era martes. Estaba a cargo de un pequeño mantenimiento eléctrico en la parte trasera de la iglesia. El servicio de la noche anterior había sido intenso. Las luces parpadeaban y el sonido se apagó brevemente. Así que me pidieron que fuera temprano para echarle un vistazo. Como siempre, fui feliz. Llaves en el bolsillo, herramientas en la mano, pasos familiares en ese espacio que, durante décadas, había sido como una extensión de mi hogar. Entré por las puertas laterales. Olía a madera vieja y velas quemadas. Todo estaba en paz. El silencio del templo siempre me transmitía una especie de reverencia que jamás podría explicar. Caminé hacia la parte trasera, como tantas otras veces. Crucé el pasillo donde estaban las taquillas y las habitaciones más pequeñas. Fue entonces cuando oí voces, bajas, apresuradas, apagadas, voces que no estaban allí para ser escuchadas. Instintivamente, me detuve, no por curiosidad, sino por respeto. Reconocí una de las voces al instante. Era uno de los líderes más veteranos, un hombre respetado, con décadas en el púlpito, cuya palabra era, para muchos, casi una extensión de la escritura misma. La otra voz era de mujer, joven, nerviosa. No pude oírlo todo, pero algo en el tono, más que en las palabras, me alertó. Sentí una incomodidad que me paralizó los pies. No quería irrumpir. Retrocedí 2 pasos, pero al girarme para irme discretamente, una rendija en la puerta entreabierta reveló más de lo que me hubiera gustado ver. La joven estaba allí de pie, con los brazos cruzados. El líder, muy cerca de ella, demasiado cerca, con una sonrisa tensa, decía algo que parecía ensayado. Ella no sonreía. Su cuerpo decía más que 1000 palabras. Decía incomodidad, decía cansancio, decía miedo. El tiempo se congeló por unos segundos, y yo me congelé con él. ¿No era este mi lugar? ¿Lo era? ¿Qué debía hacer? ¿Quedarme? ¿Intervenir? ¿Llamar a alguien? Pero no hice nada. Cerré la puerta en silencio, respiré hondo, caminé lentamente hacia la entrada lateral. Salí del templo como si abandonara mi propio cuerpo. El aire afuera era ligero, pero algo me pesaba en el interior. Vira, y decidí mirar hacia otro lado. Esa frase aún resuena en mí hoy. Me he preguntado 1000 veces si había malinterpretado, si mi mente cansada había creado una imagen más amplia de la realidad. Me convencí de que tal vez solo fue una conversación mal redactada, que tal vez no fue nada, que tal vez ella exageraba, o tal vez yo, que no me correspondía juzgar, que Dios se encargaría de todo, pero en el fondo, lo sabía. Desde ese día, mis ojos comenzaron a ver lo que antes había fingido no notar, las ausencias en los servicios religiosos, las hermanas que dejaron de cantar, los hermanos que estaban un día y se habían ido al siguiente, y nadie hablaba de ellos. Empecé a notar el patrón, quienes hacían demasiadas preguntas, desaparecían, quienes confrontaban, eran disciplinados, quienes veían, eran invitados a guardar silencio, pero ese día, la decisión fue mía. Nadie me dijo que me callara, nadie me amenazó, nadie tenía por qué hacerlo. Yo misma elegí el silencio, por miedo, por lealtad, porque no quería causar un escándalo, porque pensé que si hablaba, lo arruinaría todo, todo lo que construí a lo largo de los años, toda la confianza, todo el respeto, la imagen de siervo fiel que él llevaba como una insignia. Pero hoy, al mirar atrás, veo lo destructivo que fue ese silencio, porque lo que vi no fue solo una escena, fue el comienzo de una grieta, y cada grieta crece. Después de ese episodio, comencé a distanciarme, pero sin irme. Él sirvió con el mismo celo, pero mi corazón estaba dividido. Una parte de mí quería olvidar, otra parte sabía que no podía, pero el tiempo, dicen, cura. Solo que esta no era una herida del tiempo, era una herida de conciencia, y solo sana cuando la verdad la toca. ¿Qué pasó con esa joven? Nunca la volví a ver, nunca volví a oír su nombre en los servicios religiosos. Fue borrada, como tantas otras, y yo contribuí a esa eliminación con mi silencio. No la defendí, no pregunté, no busqué, y eso me pesa más que cualquier otra cosa. La escena quedó grabada en mi memoria, como si hubiera sucedido ayer.
su mirada, su tono, el ambiente, el olor de la habitación, el crujido de la puerta al cerrarse, el sonido de mis pasos al regresar al pasillo, el latido de mi corazón intentando justificar lo que mis ojos ya no podían ignorar, porque la verdad es esta: cuando lo ves, ya no puedes fingir que no lo viste, incluso puedes callarlo, incluso puedes ignorarlo, pero dentro de ti, algo ya ha cambiado para siempre, y fue allí, ese día, que comenzó mi viaje de silencio. Allí nació el secreto. Podría haberlo abortado con la verdad, pero preferí dejarlo crecer dentro de mí, y creció, y se apoderó de mí, y me acompañó durante años, años en los que serví, en los que fui llamado fiel, un ejemplo, años en los que el templo brilló por fuera, mientras mi corazón se oscurecía por dentro, pero ahora, a los 80 años, he decidido hablar, no porque no tenga miedo, sino porque el miedo a morir con la conciencia culpable es mayor. Si estás escuchando esto, quizás ya hayas experimentado algo similar, quizás también lo hayas visto, y hayas optado por guardar silencio, quizás también hayas pensado que sería mejor así, que nadie te creería, que sería una confusión, que todo estaba en tu cabeza, que Dios se encargaría, pero, hermano, hay silencios que no glorifican a Dios. Hay silencios que solo preservan lo que debe ser derrocado, y ese día, ese episodio, esa elección, todavía sigue conmigo hoy, porque vi, y decidí mirar hacia otro lado, y eso, por muchos años, fue mi secreto más oscuro. Lo que ocurrió después de aquel primer episodio no fue inmediato, pero sí inevitable. Cuando una verdad se asoma, aunque sea por una rendija, ya no hay forma de volver a mirar el mundo con la misma inocencia. Durante semanas traté de convencerme de que todo había sido un malentendido, una escena fuera de contexto, una impresión exagerada de un hombre cansado, pero la inquietud no se iba. Algo dentro de mí me empujaba a prestar más atención, a observar aquello que antes daba por santo, sin cuestionarlo. Una tarde, después de un culto particularmente concurrido, me pidieron que me quedara un poco más para cerrar el templo. Era una tarea que había hecho cientos de veces: revisar ventanas, apagar luces, asegurar las puertas, nada fuera de lo normal. Sin embargo, mientras caminaba hacia el altar para verificar que todo estuviera en orden, noté algo que no coincidía con la rutina de siempre. Una de las cortinas laterales, esas que rara vez se movían, estaba ligeramente corrida. No era algo evidente para cualquiera, pero yo conocía cada rincón de ese lugar como la palma de mi mano. Me acerqué con calma, intentando no hacer ruido, aunque no sabría explicar por qué. Tal vez era solo prudencia, o tal vez mi espíritu ya intuía que estaba a punto de cruzar otro límite invisible. Detrás de aquella cortina, había una pequeña puerta de madera, que normalmente permanecía cerrada. No llevaba candado, pero casi nadie la utilizaba. Servía, en teoría, como acceso a un espacio de almacenamiento donde se guardaban objetos antiguos de la iglesia, manteles, Biblias gastadas, algunos instrumentos que ya no se usaban. Pero esa vez la puerta estaba entornada. No recuerdo haber tomado la decisión de empujarla. Mis manos simplemente lo hicieron. El aire del interior era más frío, más denso, como si ese cuarto no se abriera con frecuencia. La luz del altar apenas alcanzaba a iluminar una parte del suelo, así que busqué el interruptor en la pared. Cuando lo presioné, la bombilla tardó unos segundos en reaccionar, parpadeó 2 veces y finalmente encendió con un resplandor amarillento. Lo primero que me llamó la atención no fueron los objetos, sino el orden. Todo estaba demasiado organizado para ser un simple depósito olvidado. Había cajas etiquetadas con fechas, carpetas alineadas, una mesa en el centro y, sobre ella, varios sobres cerrados. Aquello no parecía un lugar abandonado, parecía un archivo. Sentí un leve temblor en las manos. No estaba haciendo nada malo, me repetía, solo verificaba que todo estuviera en su sitio. Pero una voz interior me decía que ese no era un espacio pensado para ojos como los míos. Sobre la mesa había un cuaderno grueso, de tapas oscuras. No tenía nombre visible, lo abrí apenas unos centímetros, lo suficiente para notar que no se trataba de anotaciones espirituales ni de registros.
administrativos comunes. Eran listas, nombres, comentarios breves al lado de cada uno. Algunos tenían marcas, otros estaban subrayados. No entendía del todo el propósito, pero la sensación que me recorrió el cuerpo fue inmediata. Aquello no debía estar oculto, ni tampoco debía estar allí. Cerré el cuaderno con cuidado, como si temiera que el simple gesto de mirarlo pudiera delatarme. Fue entonces cuando escuché voces en el pasillo. Instintivamente apagué la luz y me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que podrían oírlo desde afuera. Los pasos se acercaron, se detuvieron unos segundos frente a la puerta, y luego siguieron de largo. No sé cuánto tiempo permanecí allí sin moverme. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos, pero algo cambió dentro de mí en ese instante. Comprendí que ese lugar no guardaba solo objetos, guardaba información, control, silencios. Volví a encender la luz, respiré hondo y me obligué a mirar una vez más, esta vez con más atención. En una de las cajas abiertas había sobres con ofrendas registradas de forma distinta a la habitual. No era el dinero lo que me perturbaba, sino la manera en que estaba clasificado, como si cada aporte llevara consigo una historia que debía ser vigilada. También había cartas dobladas, algunas sin abrir, otras con anotaciones al margen. No leí ninguna completa, no hizo falta. A veces basta un vistazo para entender que algo no está bien. En ese momento sentí un peso en el estómago, una mezcla de miedo y responsabilidad. Una parte de mí gritaba que debía hablar, que aquello no correspondía a la transparencia que siempre nos habían enseñado, pero otra parte, más fuerte en ese entonces, me pedía prudencia. No te metas en lo que no te corresponde, me dije. Los líderes sabrán lo que hacen. Apagué la luz, cerré la puerta con suavidad y corrí la cortina exactamente como la había encontrado. Nadie debía notar que yo había estado allí. Al salir nuevamente frente al altar, miré la cruz de madera que colgaba sobre el púlpito y sentí algo que nunca había experimentado en ese lugar: incomodidad. Esa noche regresé a casa en silencio. Mi esposa me preguntó cómo había estado el templo, y respondí con una frase automática: todo en orden. Pero no era verdad. Nada estaba en orden dentro de mí. Durante días traté de enterrar el recuerdo. Me repetía que quizá había una explicación lógica, que toda organización necesita archivos, que no debía interpretar mal las cosas. Sin embargo, cada vez que volvía al altar, no podía evitar pensar en lo que se escondía detrás de él. Lo más difícil no fue lo que vi, sino lo que entendí después, que había decidido callar otra vez. No porque alguien me obligara, no porque me amenazaran. Callé porque tuve miedo, miedo de estar equivocado, miedo de enfrentar a quienes siempre había respetado, miedo de romper la imagen de santidad que había sostenido mi fe durante tantos años. Con el paso del tiempo comprendí algo doloroso: el silencio puede parecer prudencia, pero muchas veces es solo temor disfrazado de humildad. Hoy, al recordar ese cuarto oculto detrás del altar, no pienso solo en los objetos ni en las listas. Pienso en el momento exacto en que mi conciencia me habló, y yo elegí no escucharla, porque en el fondo supe que, si abría la boca, ya no habría vuelta atrás. Y así fue como el secreto empezó a echar raíces en mi vida. No era solo lo que la iglesia escondía, era también lo que yo estaba dispuesto a esconder para no enfrentar la verdad. El silencio fue, durante muchos años, mi escudo y mi prisión. Me escondí tras él creyendo que era prudencia, cuando en el fondo era miedo, miedo a perder todo lo que había construido en esa comunidad, miedo a ser visto de otra manera, miedo a que ya no me llamaran hermano Ernesto con ese cariño que, confieso, alimentaba mi alma. Después de lo que vi en ese almacén, después de esas carpetas, esos nombres, esos papeles, supe que me enfrentaba a algo más grande que yo. No, eran solo documentos. Era una estructura invisible, construida en silencio y protegida por una reverencia ciega. Supe, en ese momento, que si hablaba, algo caería, pero también supe que no sería solo el error el que se derrumbaría, sería yo junto con él. Yo solo era el conserje, el sirviente, el que abría y cerraba el templo, el que sabía dónde se guardaban las llaves y las copias,
el que cambiaba las bombillas y sostenía las puertas. Nunca estaba en el altar, pero era el primero en llegar y el último en irme. En mi sencillez, era respetado, y eso, para un hombre como yo, sin título universitario, sin hijos influyentes, sin familia de renombre, era mucho, y tenía miedo de perderlo. Sí, hubo hermanos que me abrazaron de verdad. Sí, hubo hermanas que me trajeron pan casero porque sabían que había estado viviendo solo desde que mi esposa se fue. Hubo familias que me llamaban tío Ernesto, aunque no éramos parientes de sangre. Esa era mi familia, ese era mi mundo, y alzar la voz contra lo que veía, contra lo que entendía que estaba sucediendo, sería, en esencia, un grito contra todo eso. Callar me hizo cómplice, pero hablar me habría costado la familia espiritual que construí. Esa frase me martilleaba la mente, y cuanto más pensaba en ella, más me daba cuenta de lo profunda que era la estructura del silencio. Nadie me dijo que me callara, no me llegó ninguna amenaza, pero el sistema era inteligente, no necesitaba alzar la voz para controlar. Simplemente creó un entorno donde quienes hablan demasiado, desaparecen, donde quienes cuestionan, son tocados por un espíritu de rebeldía, donde la espiritualidad se mide por la obediencia ciega, y no por la verdad interior. Empecé a notar cómo evitaban a ciertos hermanos tras plantear preguntas, cómo las conversaciones cambiaban de rumbo cuando alguien pedía explicaciones, cómo se usaba la palabra disciplina como una mordaza y la palabra respeto como una atadura. Todo se hacía en voz baja, pero con un efecto cortante, y así entendí que el silencio no era solo mío, era lo que mantenía todo unido, un pacto colectivo, donde todos fingieron no ver, para poder seguir perteneciendo, un pacto silencioso, donde todos conocían los límites de su discurso, y más aún, también sabían, cosas que nunca se deben tocar. El altar era sagrado, pero lo que había detrás, era intocable. Las decisiones eran espirituales, pero las reuniones se llevaban a cabo fuera de la vista de la congregación, y si alguien se atrevía a preguntar, se le consideraba inmaduro, carnal y desobediente. Lo vi, y aún así, guardé silencio, porque hablar habría significado romper los lazos que me unían a la única familia que me quedaba. Hablar habría significado convertirme en enemigo de quienes una vez me ayudaron. Hablar habría significado que me llamaran amargado, desviado, un instrumento del enemigo, y eso no lo pude soportar. No en aquel entonces, era demasiado viejo para empezar de nuevo, y demasiado joven para morir con esa culpa, así que hice lo que muchos otros han hecho, me quedé callado, fingí no ver, seguí barriendo, cambiando bombillas, abriendo las puertas del templo como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Empecé a cargar con más peso sobre mis hombros, no por la edad, sino por vergüenza. Empecé a perder el sueño, empecé a guardar silencio, incluso en momentos en que debería estar rezando. Sentía que mi boca, acostumbrada a no hablar, ya no encontraba palabras, ni siquiera ante Dios. Y fue durante ese tiempo que entendí ese silencio. Ya no era obediencia, era miedo, era idolatría, idolatría disfrazada de reverencia, miedo disfrazado de fe, porque el miedo a perder la iglesia era mayor que el amor a la verdad. Y por eso, solo ahora, a los 80 años, he decidido romper ese pacto, porque ya no tengo nada que perder. Quienes me amaron de verdad, todavía me aman, y quienes solo me amaron porque era útil, porque era sumisa, porque no hablaba, nunca me amaron de verdad. Hoy lo veo con claridad. La verdadera iglesia no está hecha de muros ni de líderes infalibles. Está hecha de gente rota, como yo, de gente que comete errores, pero elige no vivir una mentira. Y si tú, hermano o hermana que me escuchas ahora, sientes que estás atrapado en este mismo pacto, debes saber que la verdad duele por un momento, pero el silencio mata lentamente, y llega un momento en que callar ya no es prudente, es un pecado. Hoy, al contar esto, sé que muchos se distanciarán, sé que otros dudarán, algunos incluso me llamarán traidor, pero mi alma, por primera vez en años, respira en paz, porque no es fácil romper con algo que ayudaste a construir,
No es fácil admitir que fuiste cómplice de algo que juraste que era sagrado, pero peor que eso, es morir sin haber dicho la verdad. Los años siguientes fueron quizás los más tranquilos de mi vida, y también los más agitados en mi conciencia. Exteriormente, nada parecía haber cambiado. Seguí llegando temprano al templo, saludando a los hermanos con la misma sonrisa serena, arreglando las sillas, barriendo el suelo antes de los servicios, revisando las puertas al final de la noche. Muchos seguían considerándome un ejemplo de fidelidad. Decían que mi constancia era una inspiración para los más jóvenes, pero nadie veía lo que ocurría en mi interior, porque mientras mis manos servían, mi alma sangraba en silencio. Al principio, pensé que el tiempo borraría ese recuerdo, que bastaría con seguir mi rutina, mantener la fe, arrodillarme y pedirle a Dios que me diera paz. Pero no fue así. El recuerdo de lo que vi no se disolvió, al contrario, se arraigó. Hubo noches en que me acosté cansada, segura de que el sueño llegaría pronto, y con solo cerrar los ojos todo volvía, la habitación detrás del altar, las cajas, los nombres, la sensación de tocar algo que no debería existir dentro de un lugar sagrado. Mi corazón se aceleraba como si todavía estuviera allí, con la mano en el pomo de la puerta y el miedo latiendo en mis venas. El insomnio se convirtió en una visita constante. El reloj seguía marcando la madrugada mientras miraba al techo, intentando conversar con Dios con pensamientos que parecían no llevar a ninguna parte. Rezaba en silencio para no despertar a la casa, pero dentro de mí había un grito que ni siquiera las palabras podían expresar. Me preguntaba si había fallado, si debería haber hablado ese mismo día, si aún había tiempo para arreglar lo que mi cobardía había permitido que creciera, y cuanto más preguntaba, más me respondía el silencio. Dios sabía lo que yo había visto, y mi silencio me alejaba de él. Esta frase no apareció de repente, se formó gradualmente, como una herida que primero arde y luego palpita sin cesar. Siempre creí que nada se oculta a los ojos de Dios. Si Él lo veía todo, también veía mi conflicto, mi miedo, mi omisión, y esta conciencia, que debería haberme acercado al cielo, comenzó a distanciarme, no porque Dios se hubiera distanciado de mí, sino porque ya no podía acercarme a Él con la misma pureza que antes. Hubo un tiempo en que la oración era mi refugio. Me arrodillaba y sentía un alivio inmediato, como si alguien me pusiera una mano sobre los hombros cansados. Sin embargo, después de ese secreto, mis oraciones cambiaron de tono. Ya no eran conversaciones abiertas, eran peticiones tímidas, casi avergonzadas. Me sentía como un niño que evita mirar a su padre a los ojos después de ocultar algo malo. No era que yo hubiera cometido el error directamente, pero sabía que mi silencio lo protegía. También comencé a notar un cansancio que no era físico. Mi cuerpo seguía respondiendo al trabajo, pero mi espíritu parecía llevar un peso invisible. Había servicios donde todos cantaban con alegría, y yo solo movía los labios, incapaz de sentir la misma llama. No perdí la fe, nunca eso, pero perdí mi ligereza, y cuando la fe deja de ser ligera, se transforma en un viaje solitario. Recuerdo una noche en particular. El templo estaba lleno, las voces resonaban en un coro que hablaba de libertad, de vivir en la verdad. La gente alzaba las manos, algunos lloraban, otros sonreían como si por fin encontraran descanso. Miré a mi alrededor y pensé, oh, si supieran, y me corregí de inmediato, como si ese pensamiento fuera un pecado. ¿Quién era yo para juzgar? ¿Quién era yo para desenmascarar? Pero, en el fondo, otra pregunta rondaba mi mente: ¿quién era yo para callar? Esta lucha interna me acompañó durante años. No era algo que pudiera compartir fácilmente. ¿Cómo podía explicarle a alguien que el lugar donde todos encontraban paz era el mismo que, para mí, se había convertido en un campo de conflicto? Prefería guardármelo todo para mí, creyendo que proteger la iglesia era una forma de proteger la fe de los demás. Hoy entiendo que confundí el silencio con el amor, cuando en realidad el amor también requiere valentía. Con el paso del tiempo, mi cuerpo empezó a mostrar señales de lo que cargaba mi alma. Aparecieron dolores persistentes, fatiga que no se aliviaba con el descanso, una sensación de alerta constante,
como si algo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Los médicos hablaron de estrés, ansiedad tardía, cosas típicas de la vejez. Solo asentí, pero sabía que había más. El peso espiritual no se nota en los exámenes, pero se manifiesta en ojos cansados, suspiros profundos y la dificultad de sentir alegría incluso en los días buenos. Aún así, seguí sirviendo, porque servir era lo que sabía hacer, y, en cierto modo, también era mi intento de compensar el silencio. Pensaba que si era lo suficientemente útil, Dios comprendería mi debilidad, pero hay una verdad que aprendí tarde: ningún servicio puede silenciar la voz de la conciencia. A menudo me preguntaba por qué Dios me permitió ver eso, por qué no a otra persona, más valiente, más preparada. Me llevó tiempo comprender que ver también es un llamado, no solo a observar, sino a responder. Y me llevó décadas responder cómo debía haberlo hecho. Hubo momentos en que casi hablé. Las palabras se me subían a la garganta y se detenían allí, atrapadas por el miedo a lo que vendría después. Imaginé que las miradas cambiaban, los abrazos se volvían fríos, las conversaciones cesaban al acercarme. Imaginé perder a esa familia espiritual que me había sostenido durante tantos años, y entonces me retiraría una vez más. Pero el silencio tiene su precio. No grita, no acusa en público, pero corroe lentamente. Es como una gota constante que, con el tiempo, perfora hasta la piedra más resistente. Y así fui moldeado desde dentro, no por la paz que siempre prediqué, sino por una inquietud que ya no podía ignorar. Si comparto esto hoy, es porque finalmente entendí que Dios nunca me abandonó. Fui yo quien me escondí, creyendo que Él prefería mi silencio a mi verdad. Pero Dios no necesita que lo protejamos. Él es luz, y la luz no teme revelarse. Miro hacia atrás y veo cuántos años viví dividido. Servía por fuera, pero moría por dentro, y nadie se dio cuenta, porque aprendí a sonreír incluso cuando mi alma lloraba. Quizás tú, que me escuchas ahora, también conozcas esta sensación, la de seguir caminando mientras algo dentro de ti clama por liberación. Hoy sé que ningún secreto merece más espacio que la paz de nuestra conciencia, y si aún respiro tranquilo, es porque finalmente decidí dejar de cargar sola con lo que nunca debió haber permanecido oculto por tanto tiempo. Con el tiempo, el silencio ya no me protegía, solo me condenaba, y lo que más me dolía no era lo que veía y me guardaba para mí, sino lo que veía que le sucedía a otros, mientras yo prefería no decir nada. Hermanos y hermanas que amaban a Dios sinceramente, pero que, por atreverse a preguntar, acababan castigados, marginados, borrados. Buenas personas que desaparecían de los servicios religiosos como si nunca hubieran existido, como si fueran páginas arrancadas de un libro que ya no era apropiado leer en voz alta. Los vi, y no los defendí. Había un hermano de mediana edad, conocido por su fidelidad y alegría. Era uno de los más involucrados en los servicios, y todos lo apreciaban. Un día, durante una reunión interna, hizo una pregunta: quería saber por qué se tomaban ciertas decisiones sin informar a la iglesia. No acusó, no alzó la voz, simplemente preguntó. Pero a partir de esa noche, algo cambió. Su nombre dejó de mencionarse en los anuncios. Fue discretamente eliminado de la programación. Después de unas semanas, nunca regresó. Algunos decían que se había desviado, otros simplemente miraban hacia otro lado. Permanecí en silencio. Días después, vi a su esposa sola en un banco, con la mirada fija en el suelo. Nadie se acercó, y yo, que debería haberme sentado a su lado, me di la vuelta y fui a arreglar los cables del micrófono, fingiendo no ver, porque defenderme significaba exponerme, y mi miedo era aún mayor que mi valentía. Otro caso que nunca olvidaré fue el de una mujer joven, tímida y respetuosa, que participaba en los ensayos del equipo de alabanza. Un día, salió de una reunión pastoral llorando. Nadie dijo nada al respecto, pero los domingos siguientes, ya no estaba en el púlpito. Dijeron que estaba bajo disciplina, pero la verdad es que se había atrevido a decir algo que nadie quería oír, algo sobre un líder que la presionaba con mensajes inapropiados, sobre conversaciones que no debieron haber sucedido. Lo supe, lo escuché, lo vi, y aún así,
no abrí la boca. No es que estuviera de acuerdo, es que tenía miedo de ser el siguiente en la lista, tenía miedo de que mi nombre acabara en ese cuaderno oscuro que había visto años atrás, en el cuartito escondido tras el altar. Tenía miedo de que los pocos que me consideraban un hombre de Dios empezaran a mirarme con recelo. Así que guardé silencio, y vi cómo la gente era destruida, mientras yo me aferraba a mi lugar. Vi a familias salir de la iglesia sin despedirse, con dolor en el corazón y vergüenza en los ojos. Vi a adolescentes criados allí alejarse de Dios, no por rebeldía, sino porque se sentían utilizados, controlados y manipulados. Vi a hermanos y hermanas que, tras años de servicio, fueron descartados por estar en desacuerdo con una orden o rechazar un mandato sin explicación. Y cada vez que eso pasaba, me sentía más pesado, porque en el fondo yo sabía, mi silencio sostuvo esta estructura. Sí, no tomé decisiones, no estaba al mando, pero mi silencio lo legitimó. Mi falta de reacción reforzó el imperio del miedo, y en nombre de la paz, una falsa paz, construida sobre el sufrimiento ajeno, permití que muchos resultaran heridos, y ninguna adoración, alabanza ni oración puede borrar eso de la memoria. Recuerdo la cara de un joven que me dijo, con lágrimas en los ojos, hermano Ernesto, no entiendo por qué me tratan así, solo quería hacer lo correcto, no supe qué responder, simplemente bajé la cabeza, y se fue, nunca más lo volví a ver, lo dejé ir, con el dolor de sentirme culpable por decir la verdad. Hoy pienso en esos rostros, en todos y cada uno de ellos. No eran perfectos, como nadie lo es, pero fueron sacrificados no por sus errores, sino por su deseo de ver claridad donde había sombra, y yo, con mi inacción, ayudé a mantener las cortinas cerradas. Duele decirlo, duele admitirlo, pero ya no puedo ocultarlo. Durante años, me engañé a mí mismo diciendo que no me correspondía interferir, que solo era un sirviente, que no tenía la autoridad para confrontar a los líderes. Pero, ahora sé que, la conciencia no requiere una posición de poder, requiere coraje, y no lo tenía. Cada amén que dije mientras alguien estaba siendo humillado, cada vez que permanecí en silencio ante un despido injustificado, cada vez que decidí acomodar las sillas en lugar de extender la mano a alguien que se había caído, todo esto me condena hoy, porque lo vi, y me quedé en silencio, y vi a estas personas borradas como si nunca hubieran significado nada, pero si significaban algo, eran miembros del cuerpo, eran hermanos y hermanas en Cristo, y no merecían ser tratados como una amenaza simplemente por hablar de lo que vieron. Hoy, a mis 80 años, me pregunto si algunos de ellos aún creen en Dios, si aún pueden entrar a un templo sin recordar el dolor que vivieron. Sí, al escuchar un himno, sienten consuelo, o tristeza. Ese algún de les estivero ouvindo esta historia agora, se por acaso meu testemunho chegar aos ouvidos de alguém que foi excluído, silenciado, envergonado eu quero pedir perdón no en nombre de los que te lastimaron, porque ellos sabrán qué hacer con su propia conciencia, pero perdón, por no haberte defendido, por no haber estado, por haber mirado hacia otro lado cuando más necesitabas que alguien hablara. Mi silencio permitió que otros fueran sacrificados, y esa es una herida que no se cura con tiempo, solo con verdad. Me llevó mucho tiempo comprender que la lealtad que tanto defendía, no era lealtad a Dios, era lealtad a los hombres, a las instituciones, a las apariencias, y eso, en esencia, se llama idolatría. Pero no fue fácil admitirlo. Durante años, me repetí a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, que guardar silencio era lo más sabio, que proteger la imagen de la iglesia era parte de mi servicio, que cualquier exposición de errores internos era una trampa tendida por el enemigo para debilitar al pueblo de Dios. Me decían, y yo lo creía, que la obra es santa y que si alguien se equivocaba, Dios se encargaría de ello. Así que guardé silencio. No quería ser el dedo acusador, no quería manchar el nombre de la iglesia, no quería causar división. Quise ser fiel, y terminé siendo obediente a los hombres, no a Dios. Esta es la verdad más dura que he tenido que aceptar en los últimos años. La lealtad que me inculcaron fue selectiva, era una fidelidad ciega a las estructuras,
al liderazgo, a los discursos oficiales. Nunca nos pidieron directamente que nos calláramos, pero siempre nos hicieron entender que hablar demasiado era sinónimo de rebelión, que cuestionar era darle un paso al diablo, que buscar claridad era falta de madurez espiritual, y acepté todo eso como verdad, porque vinieron de hombres a quienes respetaba, hombres que, en muchas ocasiones, fueron una fuente de fe, que me ayudaron cuando lo necesité, que oraron conmigo, que me pusieron la mano en el hombro cuando enterré a mi esposa. ¿Cómo podía dudar de ellos? Pero fue precisamente ahí donde me perdí, porque comencé a confundir la figura humana con la voz de Dios. Empecé a pensar que desobedecer a un líder era lo mismo que desobedecer al Señor, y esto hizo que mi conciencia se silenciara poco a poco, hasta que solo quedó el eco de las órdenes de arriba, no de Dios, sino de los altos mandos, y ese fue mi mayor error. No podía ver que, tras la obediencia que consideraba santa, se escondía una cobardía que me paralizaba, una cobardía que me hacía callar ante la injusticia, que me hacía agachar la cabeza cuando alguien era humillado, que me impedía tender la mano a quienes eran rechazados, porque, en el fondo, quería permanecer en el lado correcto, quería conservar mi reputación, quería ser visto como un hombre fiel, aunque esa fidelidad me costara la paz. No puedo negar que fui cómplice, no con palabras, sino con silencio, no por acciones, sino por omisiones. Solía pensar que ser leal significaba proteger la estructura a toda costa, pero la verdadera lealtad no protege las malas acciones, las expone para que la verdad prevalezca. La verdadera fidelidad no consiste en ocultar lo vergonzoso, sino en defender lo puro, y cuando nos damos cuenta de que estamos siendo fieles a las personas, en lugar de ser fieles al carácter de Dios, ya hemos cruzado una línea peligrosa. Durante mucho tiempo, me vi como alguien que simplemente servía, que no tenía poder para interferir, que solo podía rezar y confiar. Pero hoy entiendo que esta postura me fue enseñada precisamente para no molestar a nadie, para ser más útil en silencio que conscientemente. Empecé a darme cuenta de que todo giraba en torno a proteger la imagen, que el nombre de la iglesia era más importante que el bienestar de la gente, que mantener una apariencia de santidad era más valioso que sanar las heridas que sangraban en secreto, y eso me asustaba, pero más que eso, me avergonzaba, porque yo fui parte de ello. Yo fui quien dijo amén aún con el corazón apesadumbrado. Yo fui quien preparó la mesa de la cena, aún sabiendo que había habido pecado en el altar. Yo era quien sonreía en los pasillos, mientras lloraba por dentro, y todo esto en nombre de una lealtad que ahora entiendo, no fue hecho para Dios. Se suponía que sería una estructura hecha por el hombre, hermosa por fuera, pero podrido en algunos de sus cimientos. Y sé que estas palabras pueden parecer duras, pero son fruto de décadas de silencio, sufrimiento y oración. No hablo con odio, no hablo para exponer, hablo para liberar, porque la peor prisión es la que construimos nosotros mismos con las piedras de una lealtad mal dirigida. Hoy, al mirar atrás, no me siento orgulloso de mi postura, me duele admitir que protegí lo que no debía, que fui celoso con los muros, y descuidé a la gente, que defendí el nombre de la iglesia, y traicioné la verdad del Evangelio, y quizás tú, que me escuchas ahora, también estés experimentando algo similar, quizás también tengas miedo de parecer desleal, quizás pienses que si hablas, lo destruirás todo, pero te digo, con 80 años de vida y un alma que ha aprendido a las malas, la verdadera lealtad nunca requiere silenciar la propia conciencia, y Dios nunca te pedirá que permanezcas en silencio ante la injusticia. La obediencia que agrada a Dios es la que nace de la verdad, no de la conveniencia, no del miedo, no de la idolatría institucional. Por eso hoy, con la voz debilitada por el tiempo pero fortalecida por la convicción, os digo hoy, mi mayor error fue confundir cobardía con lealtad, haber pensado que proteger a los hombres era lo mismo que honrar a Dios. Yo creía que mi papel era preservar su imagen, cuando Él lo que quería era que yo protegiera a la gente. Pero hoy, con humildad, pregunto, que el Señor me perdone, y que mi testimonio sirva para evitar que otros cometan el mismo error.
Cumplir 80 años cambia la forma en que vemos nuestras vidas. El tiempo deja de ser algo lejano y se convierte en una presencia constante, casi palpable, que nos recuerda cada día que el camino ha sido largo, y que el tramo restante puede ser más corto de lo que desearíamos. Fue esta conciencia la que empezó a visitarme en las silenciosas mañanas, cuando mi cuerpo ya no encontraba una postura cómoda y mi mente insistía en revisitar todo lo que había intentado olvidar durante décadas. Durante mucho tiempo pensé que llevaría este secreto conmigo hasta el final, que sería más fácil partir en silencio que reavivar viejas heridas, pero llega un momento en la vida en que el silencio pesa más que cualquier consecuencia. Hoy entiendo que no hablo por valentía, hablo porque ya no soporto llevar esta carga sola. Hay noches en que me despierto con la sensación de que alguien me llama por mi nombre, no con una voz audible, sino con esa certeza interior inexplicable, y en esos momentos, recuerdo todo lo que vi, todo lo que permití por mi inacción, y me doy cuenta de que la conciencia no envejece, permanece viva, esperando que hagamos lo que debimos haber hecho mucho antes. No quiero morir con este secreto enterrado conmigo. Esta frase nació en mí como un susurro, pero creció hasta volverse imposible de ignorar, porque morir no me asusta tanto como la idea de partir con una verdad que podría liberar a otros. Pasé buena parte de mi vida creyendo que proteger la iglesia era proteger la fe, pero hoy entiendo que la fe no necesita defenderse con silencio. La verdad nunca ha sido enemiga de Dios, al contrario, siempre ha sido su lenguaje más claro. No fue una decisión repentina, me llevó meses. Aceptar que necesitaba hablar. Primero vino el miedo, un miedo viejo, casi familiar. Pensé en la gente que podría decepcionarse de mí, en quienes podrían decir que estoy confundiendo las cosas por mi edad, o que mi corazón se ha amargado con el paso de los años. También pensé en los pocos lazos que aún tengo en ese lugar, en los rostros que me saludan con cariño, en los recuerdos que construí allí. No es fácil admitir que el lugar donde aprendiste a rezar fue también el lugar donde aprendiste a guardar silencio, pero junto con el miedo llegó algo más fuerte, una especie de serena urgencia, como si Dios, con su infinita paciencia, me dijera que aún estaba a tiempo de elegir la verdad, no para reescribir el pasado, nadie puede hacerlo, sino para darle un nuevo significado a lo que queda de mi historia, porque cuando llegas a esta edad, empiezas a darte cuenta de que el legado no es lo que dejas en posesiones o recuerdos, es lo que dejas en la conciencia. Durante muchos años, confundí la paz con la ausencia de conflicto. Pensé que si evitaba cualquier trastorno, preservaría la armonía, pero la armonía construida sobre mentiras es solo un silencio disfrazado, y este silencio, con el tiempo, cobra un precio demasiado alto. Afectó mi salud, mi descanso, mi alegría de servir. ¿Cuántas veces me paré ante el altar intentando cantar, mientras una voz interior me preguntaba por qué seguía ocultándolo? ¿Cuántas oraciones quedaron sin terminar porque sabía que Dios conocía cada detalle de lo que intentaba ocultar? Hablo ahora porque entiendo que el arrepentimiento no es solo sentir dolor por el pasado, sino actuar de forma diferente mientras aún se pueda. No quiero que mis últimos recuerdos sean de inacción, quiero que sean de valentía, aunque sea tardíamente. Quiero mirar atrás y saber que, al menos al final del camino, elegí caminar en la luz. Y que quede claro, no hago esto por venganza. El corazón que habla aquí no se conmueve por la ira. Si así fuera, habría hablado hace mucho tiempo, en tono acusador. Pero lo que me mueve hoy es algo más sereno y, a la vez, más profundo. Es el amor a la verdad. Es el deseo de que nadie tenga que cargar durante décadas con el peso que yo cargué. Es la esperanza de que otros, quizás más jóvenes, comprendan que la fidelidad a Dios nunca debe confundirse con la complicidad en el mal. También aprendí que el perdón es parte de este camino. No hablo para condenar a la gente, porque todos tenemos defectos. Yo mismo fallé al guardar silencio, por lo tanto, mis palabras no son piedras, son semillas. Si caen en un corazón dispuesto a reflexionar, ya habrán cumplido su propósito. No estoy aquí para destruir la fe de nadie, sino para recordarle que la verdadera fe no teme ser examinada.
Hubo un día en que me pregunté qué diría si tuviera una oportunidad más de ser escuchada. La respuesta fue sencilla: diría la verdad. No solo mi versión, sino lo que mi conciencia presenció y lo que mi silencio había ocultado durante tanto tiempo, porque, al final, no solo se nos recuerda por lo que hicimos, sino también por lo que tuvimos el valor de decir. Quizás algunos no entiendan por qué decidí hablar solo ahora, pero hay verdades que tardan toda una vida en encontrar su voz. A veces necesitamos envejecer para darnos cuenta de que el mayor riesgo no es perder la aprobación de los demás, sino perder la paz con Dios. Y esa paz, hoy, vale más para mí que cualquier reputación forjada a lo largo de los años. Aunque me tiemblan las manos y mis pasos son más lentos, mi conciencia, por primera vez en décadas, empieza a sentirse más ligera, no porque todo se haya resuelto, sino porque por fin he dejado de ocultar lo que me separaba de la serenidad que tanto anhelaba. Hablar no borra el pasado, pero ilumina el camino que aún queda por recorrer. Por eso estoy aquí, porque aún respiro, porque aún hay tiempo para elegir la luz, y porque creo, con la sencillez de un viejo siervo, que Dios honra una verdad dicha con lágrimas, más que una vida de cómodo silencio. Después de todo lo que he contado, de cada palabra que me costó pronunciar y de cada recuerdo que he revivido, necesito hacerme una pregunta que no se me va de la cabeza: ¿y si tú también estás callando algo? Quizás tú, que me escuchas ahora, vivas con un secreto similar al mío. Quizás viste algo, quizás oíste algo, quizás presentiste que algo andaba mal, pero preferiste callar para no crear problemas. Quizás, como yo, pensaste, este no es mi lugar, Dios se encargará, es mejor no interferir. Y con eso, pasaron los días, semanas, meses, años. El tiempo silencia muchas cosas, pero no la conciencia, y habla, incluso cuando fingimos no oír. Sé lo que es eso, sé lo que es despertar por la noche con un peso en el pecho, no porque hayas pecado directamente, sino porque no protegiste a alguien, porque viste una injusticia, y elegiste guardar silencio, porque sentiste que participabas en algo sucio, pero no quisiste hablar de ello, por miedo, por amor, por lealtad, por vergüenza, y es precisamente ahí donde reside el error más peligroso: pensar que el silencio es fidelidad, que el silencio protege a Dios, que el silencio ama a la iglesia, pero la verdad es otra. El silencio, cuando oculta una injusticia, no es amor, es complicidad. ¿Cuántas veces, a lo largo de mi vida, me he dicho a mí mismo: si hablo, pensarán que soy rebelde; si cuento lo que vi, nadie me creerá; si abro mi boca, destruiré la fe de los demás? Pero lo que no me di cuenta, o me negué a ver, fue que lo que destruye la fe de los demás no es la verdad, es el abuso sostenido por el silencio. Y por eso hoy, ya viejo, con los huesos cansados, y el alma buscando paz, os digo con el corazón abierto: si tú también guardas silencio por miedo, recuerda que no estás solo, pero también recuerda que allí no encontrarás descanso, porque guardarse lo que necesita revelarse, no es prudencia, es una carga, y te pesan o te pesan, te roba la alegría, te roba la comunión, incluso te roba el coraje para orar, porque sientes que estás ocultando algo a un Dios que todo lo ve. Si alguna vez has visto a alguien siendo humillado en el altar y permaneció en silencio, si usted fue consciente de un grave error de liderazgo y decidió ignorarlo, si notaste que algo se ocultaba y preferiste no involucrarte, si has visto a hermanos expulsados, marginados, manipulados y que siguen sonriendo por fuera mientras mueren por dentro. Así que quizá, como yo, estás viviendo un pacto silencioso que ya no tiene sentido ante la luz. No digo que sea fácil hablar. Me llevó 40 años abrir la boca. 40 años. ¿Crees que eso me enorgullece? No, me avergüenza, me entristece, pero también me da el valor para decirte: no cometas el mismo error. Quizás estés pensando: pero, ¿quién soy yo? Me llamarán amargado, me van a excluir. Sí, puede suceder, pero también puede suceder que alguien que sea liberado porque tuviste el coraje de contar lo que viste. Puede suceder que otros encuentran fuerza en verdad. Puede suceder que Dios usará tu testimonio para romper un ciclo de silencio y dolor. No necesitas mencionar nombres,
No necesitas gritar, no necesitas acusar, pero es necesario, al menos, admítelo a ti mismo que ya no está en paz, porque ahí es donde todo comienza, cuando reconocemos que estamos atrapados en una lealtad ciega que solo nos hace daño. Yo era leal a los hombres, y eso me alejaba de Dios. Yo era fiel a la estructura, y eso me distanciaba de la gente. Fui fiel a las apariencias, y eso me alejó de la verdad. No vale la pena. Dios no necesita que lo defiendas ocultando los pecados de los demás. Él no quiere que vivas una fe llena de miedo. Él no quiere que cantes en la iglesia con tus labios y grites por dentro con tu alma. Y si estás escuchando esto ahora, quizás este sea el momento en que tu conciencia se despierta, el momento en el que tú, como yo, empiezas a comprender que el silencio tiene un precio, y a veces, ese precio es un alma, porque no es solo tu corazón lo que está en juego, es el corazón de alguien que te vio quedarte en silencio mientras sufrías, es el corazón de alguien que confió en que dirías la verdad, y solo escuchó tu silencio. El silencio, por bien intencionado que parezca, puede matar la fe, puede alejar a alguien de Dios, puede sostener el trono de un abusador, puede perpetuar injusticias disfrazadas de doctrina, puede engañar a muchos, y herir aún más, ¿y sabéis qué más? El silencio también puede endurecer tu propio corazón, empiezas justificándolo, luego te acostumbras, luego te cierras, entonces ya no sientes nada, y estuvo muy cerca de que esto no me sucediera a mí, pero Dios, en su misericordia, me dio una oportunidad, me hizo ver que aún había tiempo, me mostró que una vida de silencio no tiene por qué terminar en silencio, que aún hay tiempo para decir, basta, lo vi, y ya no puedo fingir que no lo vi. Si esta es tu realidad, sabes que estoy contigo, y sabed que Dios no te ofendas. Por la verdad, se siente ofendido por lo que se esconde en su nombre. Así que, si también vosotros guardáis silencio sobre algo, os pregunto, hermano a hermano, siervo a siervo, no lleves esto contigo a la tumba, no mueras con la boca cerrada, no dejes que las mentiras te mantengan prisionero, habla, aunque tengas lágrimas en los ojos, habla, aunque sea en un susurro, habla, aunque sea solo a Dios, pero habla, porque a veces, es tu voz la que se necesita para liberar a los que están encadenados, porque hay secretos que, si se mantienen ocultos, pueden destruir mucho más que una reputación, pueden destruir un alma, la tuya, o el alma de alguien a quien amas. Después de todo lo que he vivido, de todo lo que he guardado dentro, de todo lo que he callado, hay una verdad que ha permanecido intacta en mi corazón. Dios no me abandonó, y lo digo con lágrimas en los ojos, porque sería fácil pensar lo contrario, sería fácil decir que, después de tantos años de silencio, miedo, injusticia y carga espiritual, mi fe habría muerto junto con mi valentía, pero no, ella se resistió, porque mi fe, la verdadera, nunca estuvo en manos de los hombres, mi fe ya no está en pastores, sino en el Dios que me conoce desde que era un niño. Esta frase resume mi corazón. Me recuerdo de niña, arrodillada junto a mi cama, repitiendo oraciones sencillas que mi madre me enseñó. Recuerdo leer los salmos como si escuchara historias mágicas, sin entenderlo todo, pero sintiendo que algo grande me escuchaba. Este Dios, el que me conocía incluso antes de que aprendiera a hablarle, Él nunca apartó su rostro de mí. Fueron los hombres los que me decepcionaron, fueron los líderes los que se equivocaron, fueron las estructuras las que se enfermaron, pero Dios siempre ha sido fiel. Es cierto que hubo momentos en que me sentí lejos de Él, cuando mis oraciones salían frías, cuando la culpa me sofocaba, cuando el silencio me pesaba tanto que ya no podía doblar las rodillas, pero hoy entiendo que no estaba lejos de Él, era yo quien estaba escondido, me escondí por vergüenza, por miedo, porque me sentía sucio, aunque no fui yo quien cometió el mal, porque llevaba un secreto que me quemaba por dentro. Pensé que al callar, estaba sirviendo, pero Dios nunca me pidió eso, nunca me pidió que guardara silencio ante la injusticia. Fue la religión la que enseñó eso, no Él, y aún así, no me dejó, incluso cuando estaba sentado al fondo del templo, sintiendo que ya no pertenecía allí, sentí su suave presencia, como si estuviera diciendo,
sigo aquí. Aunque los hombres me hayan olvidado, sigo siendo el mismo. Muchas veces he llorado sola, pidiendo perdón, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo puedo pedir perdón por algo que no cometí directamente, pero que tampoco impedí? ¿Cómo puedo explicarle a Dios que solo quería servir y que el miedo era más fuerte que la verdad? Pero en lugar de condenarme, Dios me acogió, no con truenos, no con castigo, sino con un silencio reconfortante, un no. Silencio diferente al que llevaba conmigo, un silencio de paz, no de pesadez. Un silencio me envolvió como un padre, abrazando a su hijo que regresa a casa avergonzado, pero decidido. Fue entonces cuando mi fe fue purificada. Sí, ya no creo como antes. Esa fe ingenua, depositada en la gente, se ha hecho añicos, y estoy agradecido por ello, porque solo cuando se derriba la fe en los hombres, puede nacer la verdadera fe en Dios. Antes, mi espiritualidad dependía de una iglesia llena, un servicio hermoso, una predicación poderosa, la voz del pastor. Hoy, todo lo que necesitas es un banco vacío, un corazón sincero y la certeza de que Dios me escucha. Ya no necesito aplausos, ni puestos de poder, ni honor humano. No necesito reconocimiento por mi servicio, ni que me llamen ejemplo. Lo que necesito, y lo que tengo, es lo que necesito. Es paz con Dios, la paz de saber que Él me conoce, que lo vio todo, que sabe cuánto me costó hacer lo correcto, incluso cuando fallé, que vio las lágrimas que nadie más vio, que escuchó las oraciones que nunca salieron de mis labios, que estuvo conmigo en la habitación oscura, en el asiento trasero, en el altar vacío. Por eso sigo creyendo, creo en un Dios que ama la verdad más que las apariencias, en un Dios que prefiere un siervo quebrantado y sincero a un líder limpio por fuera pero podrido por dentro, en un Dios que no se asusta de nuestra debilidad, sino que se entristece con nuestras mentiras, en un Dios que perdona, pero también expone, cuando es necesario, para proteger a los inocentes. Este es el Dios en el que todavía creo. Él no es el Dios de las campañas que prometen bendiciones a cambio de ofrendas. Él no es el Dios de los púlpitos donde se predica más el miedo que la gracia. Él no es el Dios de las amenazas veladas, de los códigos de silencio o de las estructuras opresivas. Él es el Dios de la cruz, el Dios que se hizo hombre y eligió estar entre los humildes, el Dios que expulsó a los mercaderes del templo, quien abrazó a los que fueron apedreados por su religión, quien lavó los pies a los discípulos, sin necesidad de demostrar nada. Este Dios, Él todavía camina conmigo, y es con el que espero terminar mis días, no en una iglesia abarrotada, tal vez, no en un púlpito, tal vez solo, tal vez incomprendido, pero con la conciencia tranquila y con mi corazón fijo en aquel que nunca me rechazó, aun cuando todos a mi alrededor estaban en silencio. Tú, que me escuchas ahora, quizá te preguntes si aún vale la pena creer, si aún existe la verdadera fe después de tanta decepción. Y te digo, con mi edad, mi historia y mi dolor, sí, aún vale la pena, aún hay un Dios que escucha, aún hay un Dios que responde, aún hay un Dios que sana, pero este Dios no habita en edificios, Él habita en la verdad, y si quieres encontrarlo de nuevo, quizá necesites hacer lo que yo hice. Abandonemos los ídolos invisibles que hemos creado en nombre de la lealtad, y volvamos a la sencillez del Evangelio, sentarse en silencio con Él, como un niño que ya no necesita demostrar nada, y escucharlo, en lo más profundo del alma. Nunca me fui, simplemente olvidaste dónde encontrarme. Guardé este secreto por 40 años. No me fui de la iglesia, pero tampoco fui libre, hasta hoy, y ahora que por fin he abierto la boca, me doy cuenta de la diferencia entre estar presente y estar en paz, porque durante mucho tiempo estuve allí, en el templo, en las reuniones, en los servicios, en las tareas. Era el hermano siempre disponible, siempre con las llaves, siempre con la sonrisa discreta, pero por dentro, vivía prisionero, prisionero de una verdad que me pesaba, pero que nadie quería escuchar, prisionero del miedo a decepcionar, a ser rechazado, a que me llamaran rebelde, prisionero de la imagen que construí, a costa de mi conciencia. Hoy, después de 4 décadas, respiro diferente, mi voz aún tiembla, mi corazón aún duele, pero hay algo que no he sentido en mucho tiempo: libertad.
Y esta libertad no llegó porque el problema se resolviera, ni porque alguien pidiera perdón, ni porque recibiera aplausos por mi valentía. Llegó porque, por fin, dejé de ser cómplice del silencio, porque comprendí que no necesitaba morir cargando con un peso que nunca fue mío, que Dios no exige que muramos en silencio para demostrar nuestra fidelidad. Él exige que vivamos en la verdad, incluso si nos cuesta lo que más tememos perder. A estas alturas de la vida, muchos dirían que ya no tiene sentido hablar, que ya no importa, que es mejor dejarlo pasar, pero no lo creo, porque hay algo más preciado que el respeto humano, más valioso que la reputación, más fuerte que el miedo, la paz de saber que dijiste lo que tenía que decirse. Y quizá eso es lo que también estás buscando tú que me escuchas ahora. Quizás tú también hayas guardado un secreto durante años. Quizás viste lo que nadie más se atrevió a decir. Quizás hayas presenciado algo que todavía te mantiene despierto por la noche. Quizás se quedó callado, para protegerse. Quizás permaneció en silencio, por miedo. Quizás permaneció en silencio, por amor. Pero sea cual sea la razón, el silencio te lastimó, y por eso hoy os voy a contar algo que me costó mucho entender. No tienes que morir con la boca cerrada. Hablar no es lo mismo que destruir. Hablar abiertamente no es traicionar. Hablar abiertamente no es lo mismo que buscar venganza. Hablar es liberador. Libera tu conciencia, libera tu alma, para liberar también a aquellos que siguen viviendo una mentira, que solo existe porque nadie ha tenido el coraje de enfrentarla. Durante años, temí que me acusaran de ser poco amorosa, pero hoy sé que el amor verdadero no encubre la injusticia. El amor verdadero se preocupa tanto por la otra persona que prefiere sufrir las consecuencias de la verdad, en lugar de perpetuar el dolor del silencio. Si has vivido lo que yo he vivido, si has guardado una historia dentro que nadie conoce, si fingiste por fuera mientras morías por dentro, si te llamaron ejemplo, mientras cargabas con la vergüenza sobre tus hombros, quiero que sepas, te veo, y aún más de lo que te veo, Dios te ve, Él sabe lo que viste, escuchó los gritos que intentaba sofocar, Él fue testigo de sus lágrimas ocultas, Él siguió sus conflictos, y Él todavía está allí, no para castigarte, pero para decirte, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para decir la verdad. Todavía hay tiempo para vivir con ligereza. Todavía hay tiempo para respirar sin miedo. Sé que es difícil. Sé que habrá gente que te dará la espalda. Sé que algunos te llamarán desagradecido, loco, mentiroso. Pero también sé algo más grande. Dios nunca ha abandonado a quienes humildemente han elegido la verdad. Y si tienes alguna duda sobre eso, mírame, 8 décadas después, aquí estoy. No es perfecto, no fuerte, pero honestamente, y es esa sinceridad la que me acompaña ahora, más que todos los títulos que nunca tuve, más que todos los cargos que nunca ocupé, más que cualquier honor que me dieron en el momento, porque el mayor honor es vivir en paz con la propia conciencia. Por lo tanto, concluyo este testimonio con una simple petición, una que quizá no cambie el mundo exterior, pero puede transformar el mundo interior. Comentario: yo también callé por años, para que los demás sepan que no están solos, para que la cadena del silencio comience a romperse. Dale like si alguna vez te dolió el alma por dentro, porque hay dolores que merecen ser reconocidos, y hay verdades que es necesario sacar a la luz, incluso con manos temblorosas. Suscríbete para más testimonios reales, que nacen del silencio, porque hay muchas voces silenciadas por el miedo, y tal vez, al oír a uno, otros se levantarán también. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla para ver otra historia impactante. Nos vemos allí.